Buenas tardes, qué gozo es estar de nuevo comunicándonos en el Espíritu y verdad, llevando la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestro libro de Hechos, un capítulo 2 que hemos ido pacientemente cubriendo detalles del capítulo 2 porque si hay algo tan importante que aprender es el principio de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el principio de la iglesia se ha olvidado cómo era la iglesia primitiva y todavía continúa efectiva la iglesia primitiva. Así que si tienes Biblia, vamos a capítulo 2 de Hechos, pero antes de entrar, continuamos con nuestra lectura de Salmos 7. Vamos a tomar lectura del versículo 1 al 8, Salmos 7 del 1 al 8. Y vamos a abrir en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir a través de las redes sociales, Padre. Qué hermoso eres que tú inventaste la tecnología y hay que usarla, Señor, de la mejor manera para exaltar tu nombre. Te pedimos esta tarde que seas tú quien hable, más de ti, menos de mí, Señor. Oramos que tú nos des entendimiento y sobre todo unción para continuar siendo luz en este mundo, Señor, porque para eso nos has hablado, que seamos lumbreras de este mundo. Te dedicamos, Señor, este servicio bíblico es para ti la gloria, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Capítulo 7 de Salmos. Vamos a llevar la lectura hasta el versículo 8 y dice la palabra de Dios: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que descarre mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcánzala. Huele en la tierra mi vida y honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí el Salmo de David es un hermoso canto, palabras de Jus, hijo de Benjamín, plegaria pidiendo protección y sobre todo una afirmación de que Dios está con nosotros y para nosotros. Ahora entramos al capítulo 2 de Hechos, nos quedamos en el versículo 39, así que vamos a continuar 40 al 42. Solo vamos a tocar 2 versículos, pero estos 2 versículos es el principio de la iglesia. Y yo creo que el fundamento y los principios de la iglesia no han cambiado, porque es bíblico, dice que toda palabra es inspiración de Dios. Y cuando tomamos la palabra y es inspiración de Dios, Él te respalda. Pero si te sales fuera de la palabra y tratas de crear otra iglesia que no es la que está en la Biblia, no esperes que Dios te respalde. Así que esa obra tiene que ser respaldada por hombres y no por el Espíritu Santo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué piensas que es la iglesia efectiva en este 2020? Y es lo que vamos a ver, y es una buena pregunta. ¿Cómo ser una iglesia efectiva? Porque podemos ser una iglesia con mucho entretenimiento, podemos ser una iglesia con mucha teología, podemos ser una iglesia realmente amigable, pero ¿qué es una iglesia efectiva?
Y es el título que le he puesto hoy: ¿qué es una iglesia efectiva en el 2020? Hoy en día vivimos en un mundo muy competitivo. Las personas desean ser más efectivas en el campo de trabajo, en el campo educacional o en el campo familiar. Por eso encontramos que siempre hay todo tipo de enseñanzas, seminarios, libros de autoayuda, y constantemente la competencia está allí y vivimos en un mundo muy competitivo. Pero es triste mencionar que dentro del movimiento cristiano han creado formas como hacer iglesia. Han creado reformas para hacer una iglesia más efectiva en el 2020. Déjame decirte que la iglesia es la misma hace 2000 años, porque la palabra es la misma ayer, hoy y mañana. Hay personas hasta cambian la iglesia para ser más atractivos a las personas. A veces le cambian de nombre a la iglesia y le ponen iglesia reformada, como si Dios necesita ser reformado. Bueno, hermanos, la operación de la iglesia será siempre la operación del Espíritu Santo. Y para ser una iglesia efectiva en cualquier tiempo, ya sea en los tiempos del primer siglo o en este siglo 2020, es importante que regresemos a la esencia de la iglesia efectiva. Recordemos que la iglesia era tan efectiva que no había televisión, no había internet, no había transportación, solamente tenían la esencia de la pura palabra. Y vimos cómo Pedro mandó el mensaje, primera vez que oían un mensaje apostólico basado en las Escrituras. Y si recuerda, la semana pasada le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo que se arrepintieran y se bauticen en el nombre de Jesucristo para recibir el don del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a ver 5 puntos o principios que nos enseña la iglesia primitiva, o sea, el principio de la iglesia. ¿Por qué estos principios son importantes el día de hoy? ¿Y por qué estos fundamentos debemos llevar? Son 5 pasos que voy a tocar. La primera es la más efectiva, es la evangelización. O sea que Dios nos ha llamado a ser pescadores de hombres. La segunda, para que una iglesia sea bien efectiva, tenemos que ser buenos testimonios. Tristemente, en la iglesia está totalmente caída porque los testimonios de las personas que asisten allí no es verdadero. Y el testimonio nos habla mucho de qué hay dentro de nuestro corazón. Tercero, una iglesia efectiva debe enseñar la palabra, o sea, debe hacer discípulos. Cuarto, una iglesia efectiva no tiene compañerismo. Si no hay compañerismo, no hay coinonía, entonces el cuerpo está separado. Y 5, una iglesia efectiva siempre está en oración. Así que vamos a ver estos 5 principios en nuestro estudio de hoy y vamos a analizarlos, esos 5 principios. ¿Por qué la iglesia era tan efectiva sin tener, auditorios, luces, bocinas, sin tener la esencia que nosotros pensamos que es principal hoy en día en la iglesia? Pero no, son los corazones. Así que si tienes Biblia, recordemos que se arrepintieron y que recibieron el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 40, y con otras palabras testificaban y les exhortaban. Notemos acá,
testificación y la exhortación. Y el primer fundamento que vemos acá es que tú y yo debemos ser buenos testigos de Jesucristo. La gente se va a dar cuenta si eres diferente. No porque estés mencionando versículos bíblicos cada hora, no porque estés escuchando realmente la radio cristiana a cada momento, se va a dar cuenta de cómo tú tratas a las demás personas. Cómo tú ves a los demás, como dice Filipenses, ve a los superiores a sí mismo. Cómo tú tratas a tu esposa, cómo tú tratas a tus hijos, cómo tratas a tu suegra, cómo tratas al vecino, cómo tratas a los hermanos y a los vecinos que no son cristianos. Esa es la testificación y es el testimonio más grande que tú y yo, la gente puede ver. Que realmente amas a cualquiera persona. Porque Dios nos ha mandado amar. Es muy fácil. Créeme que es muy fácil amar a nuestro perrito. A nuestro perrito le puedes patear y al rato viene con la cola muy contento y lo vuelves a acariciar, lo vuelves a sacar, lo regañas. Y ese amor que tiene ese perro, hermanos, es de agradecimiento que vive en una casa, que tiene un amo que lo alimenta. Ahora, tú y yo, mientras llegamos al cielo, mientras llega ese glorioso día, tenemos que ensayar. No sé si conoce la palabra ensayar, si no es practicar. Si quieres tocar la guitarra, tienes que ensayar mucho para ser bueno. Quieres ser bueno en matemáticas, tienes que hacer muchos ensayos y prácticas de números. Y mientras llegamos al cielo, tenemos que enseñar el amarnos unos a otros. ¿Me escucharon bien? Tenemos que ensayar. No nada más los domingos decir aleluya, cómo está hermano, bendecido, gloria a Dios, sino todos los días tenemos que ensayar. Y es importante entender que mientras llegamos al cielo, tenemos que ensayar. Hay muchas personas que aman más a los animales que a las personas. Y es triste. Si ese perro que amas tanto pudiera hablar, ¿qué diría de ti? Y así es esto, hermanos, que la testificación es el corazón de que tú has recibido las buenas nuevas y que tienes que perseverar en el amor. La palabra perseverar en el diccionario Larousse significa permanecer. Ahora, nos dice acá, ser salvos de esa perversa generación. Vamos a tener muchas pruebas y seguramente has vivido tiempos difíciles este 2020 con esta pandemia que tal vez sigues encerrado en la casa, no te dejan salir, tienes que usar una máscara. Tal vez la situación económica, has perdido tu trabajo. Hermanos, estamos en un mundo caído, no esperemos nada bueno del mundo, porque dice que toda buena dádiva no viene del mundo, sino viene del cielo. Así que cuando vemos esta perversa generación, sabemos que hay gente mala, y por eso la testificación de amor es importante para que ellos aprendan a amar. ¿De dónde van a aprender el perdón? ¿De dónde van a aprender la misericordia? ¿De dónde van a aprender la gracia? Solamente lo van a aprender si tú eres hijo de Dios. La iglesia hoy en día está enfocada más en conciertos, en eventos sociales, en fundamentos que han atrapado cosas del mundo. La iglesia tiene algo esencial. Y quiero decirte, lo esencial de la iglesia empieza con la familia. Es importante discipular al esposo y a la esposa. Es importante cuidar el matrimonio. Hoy en día tenemos tantas diversidades que nuestra vista se puede ir rápidamente en el celular. Un mensaje
cariñoso, en la televisión, un programa erótico, en el internet, pornografía, en las calles, no sé, ahora la gente viste muy eróticamente. Entonces, la iglesia debe concentrarse en la familia. Una de las iglesias que tiene un discipulado muy fuerte sobre la familia y sobre los fundamentos de la familia y de los hijos, y me da tristeza decirlo, es la iglesia mormona. He leído muchas de sus doctrinas, he leído muchos de sus libros y está enfocada en la célula familiar. ¿En qué está enfocada la iglesia hoy? Hay que cuidar los matrimonios, hay que cuidar la familia, hacerlos fuertes, que nos congregamos como familia, servimos como familia, testificamos como familia. Es importante andar juntos. Si no andamos juntos, es imposible que una casa se sostenga. Hay iglesias, incluso hoy en día, que están aceptando el matrimonio gay. Hay iglesias que han sido conservadoras y que han salido de los reformadores de la luterana, que hoy en día están ordenando mujeres homosexuales, lesbianas, para ser pastores. Realmente no podemos combinar, hermanos, el agua con el aceite. No podemos combinar el azúcar con el sal, y menos si somos hijos de Dios. No podemos comprometer la luz con la oscuridad. Si tenemos hambre, hermanos, hay que ser transformados con el poder del Espíritu Santo para testificar. Y después de testificar acá, dice, y exhortaban, y los exhortaban. Esa palabra de exhortar es algo que hoy en día nos da miedo de usar. ¿Por qué nos da miedo de usar? Porque no nos sentimos seguros de nuestro testimonio. Y no queremos ofender a la persona, pero si la persona está mal, es un creyente, tú y yo tenemos el derecho de exhortarlo, de traer un pecador de nuevo a la luz, dice Santiago, y salvarás una alma. Jesús usó la exhortación. Si te acuerdas muy bien cuando tuvo un encuentro con una mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan, versículo 13 al 19, leo en el contexto, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le dará no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dará será como una fuente de agua que salte para su vida. La mujer samaritana le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Notemos cómo empieza la exhortación con Jesús hacia esa mujer. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Notemos cómo la exhorta Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y al que tienes ahora no es tu marido. Es dicho la verdad. ¡Wow! Tú dirás, 2020, el Maestro Jesús ofendió a esta mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a poner un texto en Facebook que diga, no se acercan a Jesús porque es un hombre cruel? No lo sé. Pero cuando tú hablas la verdad y estás lleno del Espíritu Santo, van a reconocer la autoridad. Y es lo que hizo la mujer, le dijo, Señor, bien, me pareces que tú eres un profeta. Hay que ubicar a la gente. Como pastor, si
has caminado cerca de mí o me conoces, sabes que voy a exhortar y muchas veces te vas a ofender si andas mal, porque la espada del Espíritu es de dos filos. Traer al pecador de nuevo al camino. Y es importante entender esto, porque podemos testificar, pero no podemos realmente exhortar. La mejor exhortación es realmente preguntar a los matrimonios: ¿están orando juntos? ¿Están congregándose juntos? ¿Están sirviendo juntos? ¿Están orando con sus hijos? Es una exhortación buena. Y la próxima vez que lo veas a la persona, ¿oraste con la familia? ¿Sí? ¿Oraste con tus hijos? Sí. No te quedes nada más allá. Llama a uno de los chiquitos y le dice: ¿oró tu papá con ustedes? A ver qué dice. ¿Sabes que lo he hecho? Me han dicho, no. Entonces, no nada más ha sido exhortado en que no está cumpliendo como líder espiritual de su casa, sino ahora es un mentiroso. Es importante, hermanos, que familias fuertes hacen iglesias fuertes. Familias fuertes son efectivas para dar testimonio de una iglesia fuerte. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una iglesia efectiva totalmente habla la verdad y no calla. Es ofensivo, pero notemos el resultado de declarar la verdad del Evangelio. 3,000 personas. Fue realmente explosivo. Un buen comienzo de 3,000 personas que escucharon el Evangelio. Y vemos acá que esas 3,000 personas hicieron un paso de fe testificando en bautismo de agua. Se unió aquel día 3,000 personas. Era el día de Pentecostés. Fueron los primeros frutos de la cosecha. Muchas personas han hecho confesión tras recibir a Cristo en su corazón, pero posponen el bautismo. El patrón bíblico es que si has creído y te has arrepentido, entonces bautízate. Dice este texto que se agregaron 3,000 personas. Imagínate, ¿qué habrá dicho Pedro? ¡Wow! 3,000 personas. Ahora necesitamos un templo para llenarlo. Necesitamos sillas, necesitamos sonido, necesitamos ujieres, necesitamos eso. No. Simplemente vamos a ver más adelante cuál fue los elementos bíblicos que Pedro usó para estas 3,000 personas. Yo siempre he creído que es el Espíritu Santo que lleva a la iglesia. Y si sucede algo así, que 3,000 personas se convierten, no es un problema para el pastor. Créeme que no es un problema para el pastor. Es problema de Dios, porque Él originó que esas 3,000 personas se bautizaran. Es problema de Dios que originó que cambió sus corazones. Y como es problema de Dios, adivina quién lo va a resolver. Dios. Así que tú puedes dormir tranquilito como Camilo, despacito, y gozarte en ver el arrepentimiento de 3,000 personas. Algunos han dicho: Pastor Sam, es imposible bautizar a 3,000 personas. Bueno, yo he sido testigo.
no sé de cuántas personas, pero he sido testigo de muchas personas. Me acuerdo con el pastor Chuck Smith en la playa, un frío tremendo. No había frío, pero el agua de California está helada, hermanos. Entras y sales como hielo. Y me acuerdo perfectamente que mi esposa ese día entró al agua a bautizarse. Yo ya estaba bautizado. Y personas tras personas. Y no era nada más Chuck Smith, habían como no sé cuántos pastores allá bautizando. Pero fue maravilloso ver toda esa multitud de personas. Así que si la palabra dice que fueron 3,000 personas que fueron bautizados, hermanos, cree en la palabra. No pongas dudas en tu corazón y digas, pastor, es imposible bautizar 3,000 personas en un día. Nada es imposible para Dios. Si Dios lo creó, hermanos, créele. Muchos me dicen, pastor Sam, tengo una duda. Y le digo, ¿cuál? Le digo, explícame lo de la Trinidad. ¿Cómo puede ser 3 en 1? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Explíquemelo. Y no le voy a decir, bueno, la Trinidad es como un huevo. Tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Esa es la Trinidad. No, porque la Trinidad no es un huevo. Simplemente le digo, hermano, si la palabra lo enseña y lo dice teológicamente, tómalo por fe. Y cuando llegues al cielo, haz una cita con Dios. Y te lo va a explicar. Hay cosas que mi cerebro, aunque tenga una cabezota, no puede, como decir, analizar todo. ¿Por qué? Porque soy un humano y mi mente tiene un límite. Mi coeficiencia de intelecto tiene un límite. Este cerebro, cuando mucho, usa un 5% de toda esta masa que tengo acá en el cerebro. Pero imagínate la mente de Dios. No puede ser comparada con un humano. Porque dice que es infinita. Dice el libro de Romanos, ¿quién ha sido tu consejero para que tú le des primero? Nadie. Nos dice que Él es Alfa y Omega. Nos dice que es el principio y el fin. Así que estas cosas no las podemos deducir. Cuando tomé clases de teología, y fueron varios años, y cada viernes había reunión en la biblioteca. Y en la biblioteca de la universidad se lanzaba una pregunta y todos trataban de contestarla. Y como en esos tiempos, pues era joven, era un poco soberbio, me gustaba debatir. Apologética, teología. Y después que Dios me dio un poco más de sabiduría, me di cuenta, qué desperdicio de tiempo. Los teólogos lo que tratan es de razonar la mente de Dios. Y es algo que nunca van a poder. Así que mejor me concentro en lo que me ha comisionado Dios, en amar a mi prójimo, el ir y ser luz para las otras personas, el compartir el amor, hermanos, y la salvación que Jesús murió y resucitó al tercer día. Eso es más efectivo, hermanos, que el calvinismo, que el arminiismo, que el premilenio, que el posmilenio, que cómo va a ser en el Armagedón, o bueno, un sinfín. Y hermanos, créeme que recuerdo esos días que hasta enojado salía de esas reuniones, de esos debates. Y no es eso, Padre. La mejor manera efectiva de hablar de Cristo es que vean tu amor hacia los demás.
Así que 3,000 personas fueron bautizados. Versículo 42. Y aquí entramos en los elementos bíblicos que usó el apóstol Pedro para mantener 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Es este versículo muy conocido, Hechos 2:42. Son 4 elementos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban totalmente en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y es nuestra filosofía como Iglesia Conexión Calvary Chapel de Español. Esta es la manera más efectiva de hacer iglesia. Enseñar siempre la doctrina de los apóstoles, porque hay un cimiento. El cimiento fue hecho por los apóstoles. La piedra angular es Cristo. Pero los cimientos fueron dados en el credo de los apóstoles. Y en el credo de los apóstoles es donde nosotros perseveramos en la doctrina. Por eso es importante acá, perseverar. Porque una persona que no persevera en estos fundamentos, muy fácil se desvía a falsas enseñanzas. Y sabemos que hay muchas denominaciones que no perseveran en la doctrina de los apóstoles, que están haciendo cosas, hermanos, trayendo fuego extraño dentro del altar de Dios. Y sabemos que cuando traes un fuego extraño, ten cuidado. Lo segundo que nos dice acá, la comunión unos con otros. Esto es esencial, que tú y yo tengamos comunión. No puede ser que en una iglesia entres y no te llevas con el hermano de enfrente. O vistes a una persona que no te cae bien y el ujier te sentó a su lado. Estás buscando cómo moverte del lugar. La comunión unos a otros. Créeme que tú y yo somos pecadores y vamos a caer cortos ante la gloria de Dios. Y por eso es esencial que entendamos que Dios ha roto esas barreras, que no hay nada mejor que aprender a amar como Cristo nos ama, que no hay mejor manera como perdonar como Cristo nos perdona. En el libro de Colosenses es lo que nos enseña: perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros, como Cristo nos ha perdonado. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor. La comunión es una parte importante que tú y yo debemos llevar. Hay veces, hay cosas que no me gustan, pero mi amor a Cristo y mi estándar es Cristo. Y es fácil superarlo cuando tienes esos estándares. La palabra nos habla que si vamos a estar en la doctrina, en la sana doctrina de los apóstoles, lo consiguiente es que tengas comunión con los hermanos. Ellos ya son hermanos, han creído. Entonces, como han creído, tienen comunión. Se llevan, platican, oran. Y por eso Jesús dijo en Juan 8, 31 y 32, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. Entonces tenemos la perseveración de la doctrina de los apóstoles, tenemos la comunión unos a otros, y ahora nos habla del partimiento del pan unos a otros. En el sentido espiritual, significa que nos apoyemos unos a otros. Seguramente tú tienes alguna necesidad, y si el hermano sabe que tienes una necesidad,
No te va a decir, voy a orar por ti, hermanos, porque estamos viendo el libro de Santiago. Y dice, solamente oras y no muestras tu fe, pues eres igual que una persona como un diablo, que solamente cree y tiembla, pero no obedece. Hay que mostrar nuestra fe. Dentro del cuerpo de Cristo hay necesidades. Me acuerdo cuando recién convertidos y teníamos vecinos que también se habían convertido y tenían niños como a la misma edad, cómo nosotros nos turnábamos para llevar a los niños a la escuela o para cuidarlos cuando quería salir sola con mi esposa o ellos. Nos apoyamos unos a otros. Cuando reparábamos o limpiábamos un patio, cómo venían y ayudaban. Cuando pintábamos, o sea, se daba uno al otro. Créeme que Dios no intentó y nunca fue su propósito que tú y yo seamos cristianos solitarios. No hay tal cosa que el llanero solitario. ¿Por qué? Porque incluso el llanero solitario tenía a un indio toro que andaba con él. No era solitario. Entonces, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener esa economía unos a otros. Y por eso el apóstol Pedro nos exhorta que seamos como niños que queremos la leche espiritual para crecer en salvación. Es importante nuestro alimento espiritual, hermanos. Vienen tiempos difíciles porque cada día está más cerca el Señor. Y estos son solamente pruebas de dolor de parto, que el Señor viene pronto. Y por eso debemos animarnos unos a otros. La palabra en Hebreos 10:25 nos dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen de costumbre, sino exhortarnos unos a otros, especialmente cuando el día malo se acerca. Necesitamos orar unos por otros. Damos gracias a Dios por la tecnología. Puedes mandar mensajes, puedes mandar versículos, puedes orar uno por otro. Y hermanos, hoy en día el mundo está más cercano. Cuando pasa algo, lo suben a las redes sociales, ya todo el mundo lo sabe. ¿Oíste que hubo un terremoto en Tokio? No he visto la noticia. Está en Facebook. O lo leí en las redes, o lo leí acá. Hoy en día el mundo está más cerca que nunca, notificado. Y qué importante es para nosotros ese compañerismo. Dice la palabra en Salmos 84:10 que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces, el compañerismo, hermanos, es esencial para apoyarnos unos a otros. El último fundamento que nos habla acá, Hechos 2:42, es la oración. Una iglesia efectiva, hermanos, ora. Me acuerdo muchos años atrás, cuando mi papá me permitió manejar la camioneta de la casa, de la familia. Me dijo, hijo, puedes usar la camioneta. Y yo todo alucinado, pero hay 2 requisitos, me dijo. Primero, tienes que limpiar la camioneta bien. Y segundo, tienes que ponerle gas. Pues tú sabes, ¿no? Un chavalo de 16 años en ese tiempo. Me esmeré limpiando la camioneta. Iba a ver a mis amigos. Y salí con ellos. Y tristemente se me olvidó poner gasolina. Adivina qué nos pasó. Se quedó la camioneta. ¿Y qué hicieron mis amigos? Tuvieron que empujar casi 10 cuadras para llegar a la gasolinera. Un carro, aunque sea más lujoso, no se mueve si no le pones gasolina. Y quiero poner esa ilustración. No importa qué tan bien te ves en el exterior.
Pero si no te pones oración, el Espíritu Santo no se va a mover en ti. El cristiano, si quiere ser movido por el Espíritu Santo, tiene que ponerle oración. Es lo que mueve al Espíritu Santo. Y es importante la oración. Una iglesia que no ore, no espere que el Espíritu Santo lo mueva. Lo pueden mover hombres, pero no el Espíritu Santo. Una vida de oración es diferente. ¿Sabes qué nos lleva a la oración? La oración nos lleva a la presencia de Dios. Y muchos se nos ha olvidado la presencia de Dios porque no oramos. En Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces empecé con un título: ¿qué es una iglesia efectiva en el 2020? Lo hemos visto en detalles. Primeramente, es una iglesia que evangeliza. Segundo, es una iglesia que testifica y exhorta. Tercero, es una iglesia que permanece en la doctrina de los apóstoles. Cuarto, es una iglesia que tiene compañerismo y comunión unos a otros. Y quinto, es una iglesia que siempre está llena de oración. Ahora, es importante empezar en la casa. Es importante tener a nuestra familia unida. Y yo creo que lo más efectivo para que una familia esté unida son estos principios bíblicos que hemos visto hoy. Porque la iglesia perfecta, tú la haces empezando en tu hogar. Allí empieza verdaderamente el trasfondo verdadero, si has sido nacido de nuevo. Si no, simplemente agarramos una religión de aparecer a la iglesia los domingos, termina y nos vamos, y ya. Llega otro domingo, lo mismo. Llega otro domingo, lo mismo. Llega otro domingo, lo mismo. Y pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas y sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, para ser un hombre, una mujer efectiva en el cristianismo, tenemos que regresar a la esencia de Hechos 2:42. Es nuestra filosofía, es lo que creemos, es lo que aplicamos. Y hermanos, cuando permaneces en Él, vas a llevar mucho fruto. Cuando permaneces en Él, verdaderamente eres un discípulo de Jesucristo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, viendo el principio de la iglesia. Mi anhelo y mi deseo es que regresemos a las esencias, Señor. Que la iglesia verdadera no tenía lujos, no tenía tanto entretenimiento, pero tenían lo esencial: perseverar en la sana doctrina, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y tú, como dice en tu palabra, que vamos a aprender la próxima semana, añadías cada día a tu iglesia a los que son salvos. Prepáranos, Señor, y perdónanos. Si tú, desde la intimidad que te encuentras, no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y esta tarde quieres agregarte a los 3,000
que se bautizaron, tú serás el 3001. Abre tu corazón, recibe al Señor. Y si lo haces y deseas ser bautizado, mándame un mensaje. Con mucho gusto te bautizaremos. Gracias, Señor. Si tú eres esta persona, haz esta oración de fe. Señor, perdóname. Reconozco que tú eres mi Salvador y vengo ante tu presencia a pedirte perdón. Gracias porque tú tocas mi vida y, Señor, alimentas mi espíritu para esta semana, Señor, contra las acechanzas del enemigo. Te amamos, te glorificamos y gracias porque hoy tocas mi corazón y me das salvación eterna. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Les recuerdo, el domingo seguimos en el libro de Santiago. Ya estamos entrando a los versículos finales del libro de Santiago. Y si tú te has perdido enseñanzas, regresa otra vez a nuestro canal Conexión Church en YouTube y puedes darle seguimiento a nuestras enseñanzas. Bueno, no me resta más que cerrar en oración y bendecir a cada uno esta tarde que se ha sintonizado para crecer en el Espíritu. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Continúa hablándonos, formando nuestro corazón y perdónanos, Señor, si no estamos haciendo lo que debíamos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles. Que tu gracia, tu amor y misericordia esté con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Hasta luego y bendiciones.